Mi hijo me golpeó y terminé en una silla de ruedas. Pero yo tenía 177 millones e hice algo. El sonido del golpe todavía retumbaba en mi cabeza cuando sentí mis piernas ceder y el suelo frío abrazarme sin compasión. Jamás pensé que ese día llegaría, mucho menos de esa forma. Pero lo que hice después, nadie lo vio venir. Me llamo Ernesto Alvarenga, tengo 76 años, y aunque ya me cuesta caminar, no es solo por la edad, es por lo que él me hizo. Mis manos tiemblan mientras cuento esto, pero no por debilidad, sino por la rabia contenida de un padre traicionado por su propio hijo. Porque uno puede soportar el abandono, puede soportar el silencio, la distancia, incluso el olvido. Pero la violencia de un hijo, eso no se perdona tan fácil. Antes de empezar, ya suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué ciudad nos estás escuchando. Porque te prometo algo, el final de esta historia te va a dejar sin palabras. Toda mi vida trabajé duro. Muy duro. Desde los 14 años fui ayudante en un taller mecánico, después chofer de camiones, y con los años logré abrir mi propia empresa de transporte. No era rico, pero era decente. Honesto. Nunca le robé a nadie ni le fallé a mis principios. Hasta que un negocio inesperado, una herencia de tierras viejas que nadie quería, cambió mi vida para siempre. Un día, llegaron unos inversionistas. Querían hacer un proyecto grande en esos terrenos. Y así, de la noche a la mañana, un viejo como yo se convirtió en millonario. 177 millones. Sí, lo leíste bien. 177 millones. Pero ese dinero no fue una bendición. Fue el principio del infierno. Porque donde hay plata, aparecen los buitres. Y a veces, los peores son los de tu propia sangre. Mi hijo se llama Gonzalo. Tiene 43 años. Siempre fue un muchacho problemático, pero era mi hijo y yo lo amaba. Cuando su madre murió, hace ya 18 años, él se volvió más frío, más distante. Pero yo traté de estar ahí. Le pagué estudios, le regalé un auto, lo ayudé con el alquiler, con sus deudas, siempre. Y cuando me hice millonario, él fue el primero en aparecer. Con esa sonrisa falsa y un abrazo largo, como si realmente me hubiese extrañado. Me decía, papá querido, mi viejo, como te extrañé, tenemos que aprovechar la vida juntos. Al principio me ilusioné. Pensé, mira vos, el dinero trajo de vuelta a mi hijo. Pero no tardé en darme cuenta de que no era amor lo que lo movía. Era ambición. Primero, me pidió prestado 50,000. Para un negocio. Se los di. Después, otros 100,000. Para una urgencia. También se los di. Y así, millón tras millón, hasta que una noche le dije que no. Le dije que el dinero no era infinito, que tenía que aprender a trabajar, a valerse por sí mismo. Le hablé como un padre habla a su hijo cuando quiere corregir el rumbo. ¿Con firmeza? Sí, pero con cariño. Y él me golpeó. Era una tarde calurosa de febrero. Estábamos en la casa. Yo estaba en la cocina preparando un café. Cuando entró alterado, con los ojos rojos, parecía drogado. Gritaba que yo lo traicionaba, que el dinero era suyo también, que sin él yo ya estaría muerto. Le pedí que se calmara, le hablé con calma, pero fue inútil. De un momento a otro, levantó la mano y me dio un puñetazo tan fuerte que caí al piso. Mi cabeza golpeó contra el borde de la mesada, y luego no sentí mis piernas. Todo se volvió confuso. Recuerdo el sonido del reloj cayendo al suelo, el silencio espeso, y luego el dolor más cruel que jamás había sentido. Él me miró unos segundos, como si no supiera qué hacer. Después se fue corriendo. Desperté en el hospital. 2 días después, una enfermera me explicó con delicadeza que tenía daño en la columna, que no volvería a caminar como antes. Mi hijo no había vuelto, ni siquiera a preguntar por mí. Estaba solo, roto, en silla de ruedas, y con 177 millones que ya no significaban nada. Pero ahí, en esa soledad de hospital, en ese silencio donde solo se escucha el zumbido de las máquinas y el lamento de los otros pacientes, tomé una decisión, una que cambiaría todo.
Porque si mi hijo fue capaz de levantarme la mano por dinero, entonces yo iba a hacer algo que le dolería aún más. La enfermera cerró la puerta con suavidad, como si supiera que yo necesitaba silencio para pensar. Pero no era silencio lo que necesitaba. Era justicia. Pasé 3 semanas en esa cama, sin poder moverme de la cintura para abajo. Y durante ese tiempo no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una mísera flor de Gonzalo. Mi hijo, mi propio hijo, el mismo que había cargado en brazos cuando era un bebé con fiebre. El que dormía abrazado a mi cuello después de tener pesadillas. El que lloró cuando le enseñé a andar en bicicleta. Ese hijo me había dejado tirado como un perro en el suelo, después de romperme la espalda por no darle más dinero. Y entonces lo entendí. Él nunca me quiso a mí. Solo quería lo que yo tenía. Pero si algo me enseñaron los años, y las muchas veces que la vida me empujó al abismo, es que uno nunca debe rendirse sin pelear. Así que ahí, desde esa cama de hospital, llamé a mi abogado, un hombre discreto, fiel, que había trabajado conmigo desde hacía décadas. Le conté todo, absolutamente todo, y le di instrucciones muy claras. Quiero rehacer mi testamento. Hoy mismo. Él se quedó en silencio unos segundos, sorprendido por la firmeza en mi voz. ¿Estás seguro, Ernesto? Es mucho dinero. Estoy más seguro que nunca. Y otra cosa más, nadie debe saber lo que voy a hacer. Nadie. ¿Me entendiste? Y él asintió. Me conocía lo suficiente para saber que, cuando hablaba así, era definitivo. Ese mismo día, desde mi cama, firmé los nuevos documentos. Toda mi fortuna, los 177 millones, serían donados a 3 causas específicas. Una fundación que ayuda a personas mayores abandonadas por sus familias. Un hospital rural en mi pueblo natal, donde nací en un rancho de barro. Y una biblioteca pública que lleva el nombre de mi difunta esposa, Clara. Para Gonzalo, ni un centavo. Pero eso no era todo. Pasaron algunas semanas y me dieron el alta. Me costó adaptarme a la silla de ruedas, claro. Pero no fue el cuerpo lo que más me dolía, era el alma. La traición pesa más que cualquier herida física. Me mudé a una casa más pequeña, en un barrio tranquilo, sin lujos. Tenía lo necesario. Y sobre todo, tenía paz. Y entonces, un día, él volvió. Golpeó la puerta como si nada hubiese pasado. «Papá, viejo, abrime». Desde la ventana lo vi. Estaba más delgado, con la barba crecida y los ojos oscuros. Algo no andaba bien. Me acerqué con cuidado y abrí. «¿Qué querés, Gonzalo?» Él me miró como si yo fuera el malo. «Quiero hablar. No me vas a negar eso, ¿no? Soy tu hijo». Sentí una punzada en el pecho. Ese «soy tu hijo» me sonó a chantaje emocional. Pero lo dejé entrar, porque necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Se sentó en el sillón y yo frente a él, en mi silla. «Mira, viejo, yo sé que me equivoqué. Estaba mal, no sabía lo que hacía. No recuerdo bien lo que pasó, te lo juro». Mentía, lo vi en sus ojos. «Necesito tu ayuda. Estoy sin laburo, me echaron de donde alquilaba, y bueno, pensé que podríamos empezar de nuevo». Se hizo un silencio incómodo. «¿Y el hospital? ¿Y el hecho de que me dejaste tirado después de romperme la columna? ¿Eso también lo olvidaste?» Bajó la cabeza. No dijo nada. Y ahí, sin levantar la voz, sin gritar, le dije: «Ya no tengo nada, Gonzalo. Todo lo doné». Levantó la cabeza de golpe, los ojos abiertos como platos. «¿Cómo que todo lo donaste? Estás jodiendo». «No. No. Todo. Cada centavo. Se acabó». «Pero ese dinero era mío también. Te lo ganaste cuando yo era chico. Yo tengo derecho». «No tenés derecho a nada. Yo me lo gané con trabajo. Vos no hiciste nada más que sacar y destruir». Su rostro cambió. Ya no era mi hijo. Era otra persona. Se levantó de golpe, furioso. «Me cagaste la vida, viejo de mierda». Y ahí, con toda la calma del mundo, le respondí: «No, vos mismo te la cagaste. Yo solo me aseguré de que no le cagás la vida a nadie más». Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale like para que más personas la escuchen. Gonzalo se fue esa noche gritando, diciendo que me iba a arrepentir, que iba a difamarme, que me iba a denunciar. Pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que no tenía razón. Desde ese día, nunca más lo vi. Y aunque parte de mi alma llora por haber perdido a mi hijo,
La otra parte descansa sabiendo que hice lo correcto. Pero esta historia aún no termina. Porque tiempo después, alguien más apareció. Alguien que cambiaría el rumbo de todo otra vez. Pasaron meses desde aquella noche en que Gonzalo se fue gritando, insultándome, como si yo fuera el villano de una película que él mismo escribió. El silencio volvió a reinar en mi casa. Y, aunque al principio fue un silencio cruel, con el tiempo se volvió mi refugio. Pero como dije antes, la historia aún no terminaba. Porque cuando uno tiene 76 años, el tiempo ya no se mide en relojes. Se mide en recuerdos, en heridas, en ausencias. Y cuando crees que ya nada puede sorprenderte, la vida te lanza algo nuevo. Algo que te desarma. Una mañana fría de junio, mientras tomaba mate junto a la ventana, vi a una mujer parada frente a mi portón. Era joven. No tendría más de 35. Llevaba una mochila colgada al hombro, el cabello recogido, y en sus ojos había algo que me descolocó. Dolor, esperanza, duda, todo junto. Tocó el timbre con suavidad. ¿Don Ernesto Alvarenga? Sí, ¿quién sos? Soy Laura. Tengo algo que decirle. ¿Puedo pasar? Algo en su voz me hizo confiar. Le abrí. Caminó despacio, mirando todo con respeto, como quien entra a un lugar sagrado. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí un mate. Lo aceptó con manos temblorosas. Y entonces lo soltó, como quien se arranca una espina del alma. Soy hija de Gonzalo. Mi cuerpo se quedó quieto, pero por dentro algo estalló, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Cómo decís? Mi mamá se llama Verónica. Vivió una historia corta con él, hace más de 30 años. Nunca me reconoció. Nunca me buscó. Pero yo sí lo busqué a él. Lo encontré hace un año, y me trató como una extraña. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Después escuché lo que pasó. Lo que le hizo a usted. Y no vengo por dinero. Lo juro. Vengo porque no puedo vivir sin saber quién soy. Y usted es lo único que me queda. No supe qué decir. Estuve minutos largos en silencio. Me dolía pensar que mi hijo había negado a su propia hija, tal como lo había hecho conmigo. Pero también algo en mí se encendió. Una chispa de ternura. Un calor que hacía mucho no sentía. ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Y por qué viniste ahora? Porque siento que si no lo hacía, me iba a arrepentir toda la vida. Laura se quedó toda la tarde. Me contó su historia, su infancia sin padre, las veces que su madre lloraba en silencio, los trabajos que hizo para poder estudiar. Me mostró fotos. Una en particular me quebró por dentro. Era ella, de niña, con 2 trencitas y una sonrisa enorme, sosteniendo una cartita que decía «Feliz día, papá», aunque nunca hubo un papá para leerla. Esa noche, cuando se fue, me quedé mirando su silueta alejarse por la vereda. Y sentí algo que no sentía desde que Gonzalo era un nene. Esperanza. Los días siguientes, Laura volvió. Me traía pan casero, me ayudaba con algunas cosas de la casa, me acompañaba a caminar con la silla motorizada. No me hablaba de plata, ni de herencias, ni de pasado. Solo me hablaba de la vida. Y yo empecé a sentir que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Una tarde, mientras tomábamos café, le pregunté, ¿por qué realmente venís? Laura, ¿no te molesta lo que hizo tu padre? Ella me miró con una ternura que me desarmó. Porque usted no es mi padre biológico. Pero me está enseñando lo que es tener uno. Y ahí supe lo que tenía que hacer. Llamé de nuevo a mi abogado. Y le dije, quiero agregar una cláusula más. Quiero que ella quede protegida. No por el dinero, sino por mi nombre. Él sonrió. ¿Va a adoptarla legalmente? No necesito papeles. Pero si hace falta, sí. Quiero que el día que me muera, el mundo sepa que no me fui solo. Que tuve una hija de verdad. Los meses pasaron y con ellos, las heridas empezaron a cerrar. Nunca más supe de Gonzalo. Algunos dicen que se fue del país, otros que vive en una pensión, perdido en su propio veneno. No lo sé, y ya no me importa, porque Dios me quitó un hijo, pero me regaló una hija. Y eso no tiene precio. Pero no todo fue calma. Un día, sonó el timbre otra vez, y lo que vi al abrir la puerta me heló la sangre. Gonzalo había vuelto, y no venía solo. Gonzalo estaba parado frente al portón con los brazos cruzados, la mirada dura y un rostro marcado por el tiempo y por la derrota. Pero no venía solo. A su lado había un hombre de traje gris, delgado,
con una carpeta negra en la mano. Tenía esa sonrisa profesional que no transmite simpatía, sino advertencia. —¿Podemos hablar? —dijo Gonzalo, sin saludar. Yo no respondí. Solo me corrí con la silla de ruedas, abrí la reja y los dejé pasar. Ya no tenía miedo. Lo que tenía era una certeza: no iba a dejar que me pisotearan otra vez. Nos sentamos en el comedor. Gonzalo no me miraba a los ojos. El abogado colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con movimientos calculados. —Señor Alvarenga, estamos aquí porque consideramos que hay irregularidades en la disposición de su patrimonio. Tuve que contener una carcajada amarga. —¿Irregularidades? ¿Y vos quién sos para venir a hablar de eso? Le solté mirando mi hijo. Gonzalo habló por primera vez, en un tono seco. —Vos me desheredaste sin razón. Me arruinaste. Y encima ahora te hiciste amigo de una extraña que dice ser mi hija. Esto no es justo. La palabra extraña me encendió la sangre. Esa extraña tiene más derecho a llamarme padre que vos. Ella no es nadie. Me incliné hacia él, tan cerca que pude ver el sudor en su frente. Y vos dejaste de ser alguien para mí el día que me golpeaste y me dejaste tirado como un perro. El abogado interrumpió. Solo queremos llegar a un acuerdo antes de proceder legalmente. Si usted revierte parte del testamento, podríamos evitar un escándalo. ¿Escándalo? ¿A mí qué me importa el escándalo a esta altura de mi vida? Respiré hondo. Mi corazón latía como un tambor en guerra. Vas a escucharme bien, Gonzalo. Si lo que viniste a buscar es dinero, llegaste tarde. Porque aunque tuviera todo el oro del mundo, no te daría ni una moneda. No por venganza, sino porque vos no sabés cuidar nada. Ni la vida, ni el amor, ni a tu familia. Gonzalo me miró con los ojos vidriosos. Por un segundo, pensé que iba a quebrarse. Pero no. Se levantó bruscamente. Te vas a arrepentir, viejo. Vos vas a ver lo que soy capaz de hacer. Ya lo vi, hijo. Y no me queda duda. Sos capaz de destruir lo que se te acerque. Pero conmigo ya no vas a poder. Salieron sin despedirse. Solo escuché el portazo. Y el silencio volvió. Laura llegó una hora después. Yo seguía ahí, en la mesa, con los brazos cruzados y la mirada perdida. —¿Qué pasó? —preguntó preocupada. Tu padre volvió. Pero esta vez no por mí, solo por lo que quedaba. Le conté todo. Sus ojos se llenaron de rabia, pero también de tristeza. —¿Querés que me aleje? —me preguntó de pronto. —¿Por qué dirías eso? Porque no quiero que te lastime más. No quiero ser la causa de más dolor. Tomé su mano. La apreté con fuerza. —Laura, vos no sos la causa de nada malo. Al contrario, sos lo único bueno que me pasó en años. Vos me devolviste el sentido de estar vivo. Ella lloró, y yo también, porque a veces las lágrimas limpian el alma. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de calma tensa, y entonces llegó la carta judicial. Era una demanda formal. Gonzalo me acusaba de incapacidad mental para tomar decisiones patrimoniales. Sí, quería demostrar que yo no estaba en mis cabales cuando firmé el testamento, que había sido manipulado, que Laura era una oportunista, y que yo debía ser evaluado por un perito psiquiátrico. Era la última estocada. Y, sinceramente, me dolió más que el golpe en la espalda. Porque no bastaba con abandonarme. No bastaba con insultarme. Ahora, quería borrarme la dignidad. El juicio se programó para 3 semanas después. Mi abogado me apoyó en todo. La defensa fue clara, directa, firme. Pero lo más fuerte fue el testimonio de Laura. Ella se paró frente al juez, con la voz temblorosa pero decidida, y dijo: «Yo no vine a buscar herencia. Vine a buscar raíces. Y encontré algo mejor que un padre biológico. Encontré un hombre que me dio cariño sin pedir nada a cambio. Si eso es manipulación, entonces ojalá todos fuéramos manipulados por el amor». El juez la miró con respeto. Algunos en la sala tenían los ojos húmedos. Gonzalo, en cambio, bajó la cabeza. Por primera vez, pareció pequeño. Días después llegó el veredicto. El juez dictaminó que yo estaba en pleno uso de mis facultades y que no había evidencia alguna de manipulación o coacción. La demanda fue desestimada, y Gonzalo perdió todo derecho a apelar. Cuando leí el fallo, no grité, no festejé, no insulté. Solo cerré los ojos y lloré en silencio, porque esa fue la última vez que escuché el nombre de mi hijo en una sala de justicia. Pero todavía faltaba una última decisión, una que cerraría el círculo para siempre, porque hay algo que aún no conté.
algo que guardé para el final. Una semana después del juicio, me senté en mi rincón favorito del patio. La silla de ruedas ya no era una cárcel, era simplemente parte de mí. El sol caía suave sobre los ladrillos, y una brisa tibia movía las hojas de limonero que había plantado hacía 20 años con Clara, mi esposa. Pero en ese silencio, con el alma más liviana que en muchos años, tomé la última decisión que me faltaba. Una decisión que no tenía que ver con dinero, ni con venganza, tenía que ver con mi legado. Llamé a Laura. Cuando llegó, traía medialunas y una sonrisa tímida. Esa mezcla de dulzura y fuerza que la hacía tan parecida a su abuela, aunque nunca la conoció. Sentate. Hoy no vine a hablarte como un viejo amargado, vine a hablarte como lo que soy. Tu padre. Sus ojos se humedecieron. ¿Qué pasa, Ernesto? Quiero dejar todo en orden. Ya no tengo miedo de morirme. Lo que me dolía era la idea de irme solo. Pero vos cambiaste eso. Saqué un sobre del cajón del escritorio. Estaba cerrado, con mi letra escrita a mano. Para cuando yo ya no esté. Esto es para vos. Pero no lo abras hasta ese día. Adentro no hay dinero. Hay algo más valioso. Ella lo tomó, lo guardó en su bolso sin preguntar. Porque ya confiaba en mí como una hija confía en su padre. Y entonces, por primera vez en muchos años, le conté todo sobre Clara. Le hablé de cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, de los días felices y también de las batallas que libramos juntos. Le mostré fotos, cartas, la primera receta de empanadas que Clara me escribió en un papelito arrugado. Laura escuchaba con atención, como si quisiera absorber cada detalle. ¿Sabes qué me dijo tu abuela una vez? Le pregunté. ¿Qué? Que el tiempo no se mide en relojes, ni en años. Se mide en los abrazos que no diste y en las palabras que no dijiste a tiempo. Laura me abrazó fuerte. Y ahí supe que ya no había nada pendiente entre nosotros. Meses después, mi salud empezó a deteriorarse. El cuerpo ya no respondía como antes. Algunas noches se me nublaba la vista y el corazón latía como un tambor sin ritmo. Pero no tenía miedo, porque no estaba solo. Laura venía todos los días. Me cocinaba, me leía en voz alta, me peinaba el poco pelo que me quedaba. A veces se quedaba dormida en el sillón y yo la miraba desde mi cuarto, pensando. Mirá vos, la vida todavía sabe sorprender. Un día de otoño, sentí que era el momento. Llamé al notario y firmé el último documento. Cedí mi casa, mis objetos más preciados, y los derechos sobre el terreno donde nació mi empresa de transporte a una nueva fundación. Una que fundé con Laura, Raíces Vivas, dedicada a conectar a personas mayores con jóvenes sin familia. Porque entendí que mi historia no era única, que había muchos como yo, muchos Ecobados, muchos Gonzalos, muchas Loures, y que si mi dolor podía transformarse en esperanza para otros, entonces todo había valido la pena. Una noche de invierno, me recosté temprano. Sentía el pecho liviano, como si algo me acariciara desde dentro. Laura se sentó a mi lado, me tomó la mano. ¿Querés que te lea algo? No, solo quédate ahí. Así, en silencio. ¿Cómo estás? Me quedé dormido con su mano entre las mías. Y aunque mis ojos se cerraron, mi alma sintió que seguía despierta. Porque en ese instante, supe que no me iba muriendo, me iba completando. Días después, el país entero conoció la historia. La Fundación Raíces Vivas fue inaugurada con cientos de asistentes. Y en la entrada, un cartel de bronce decía, Ernesto Alvarenga, fundador. Un hombre que perdió un hijo, pero ganó una hija. Y con ella, sembró un bosque entero de segundas oportunidades. Laura leyó mi carta frente a todos. Y muchos lloraron. Porque en esa carta, yo no hablaba de traición, ni de golpes, ni de dolor. Hablaba de perdón. Hablaba de cómo un corazón roto todavía puede amar. Mi consejo para vos, que estás escuchando esto, es simple. Nunca pongas tu fe solo en la sangre. Pone tu fe en los gestos, en los silencios que acompañan, en la mano que te acaricia sin pedir nada. Porque familia no siempre es quien te da la vida. A veces, familia es quien te la salva. Y si alguna vez la vida te parte en 1000 pedazos, no tengas miedo, porque con los fragmentos de ese dolor, todavía podés construir algo hermoso. Comenta de qué ciudad estás escuchando, suscríbete al canal y deja tu me gusta para que más personas conozcan esta historia. Y recordad siempre, no hay herencia más grande que la dignidad.